Hola, soy Tamara Pérez de CIED Arquitectura con alma y corazón. Hemos estado viendo lo que son las casas pasivas, sus criterios, las falsas creencias y ahora estamos profundizando en algunos aspectos. Si no has visto los anteriores vídeos, te recomiendo que lo hagas. Por aquí te dejo el link. Hoy lo que vamos a ver es cómo optimizar un sistema de ventilación. Normalmente las oficinas, viviendas y demás no tienen unos sistemas de ventilación como tal, tienen refrigeración o bombas de calor. El aspecto fundamental que los diferencia es que la ventilación lo que hace es renovar el aire y lo cambia por otro más oxigenado y con menos agentes contaminantes y gases que puedan llegar a ser nocivos. Sin embargo, un sistema de climatización, ya sea aire acondicionado o bomba de calor, lo que hace es acondicionar el aire existente. Es decir, no lo cambia, simplemente lo enfría o lo calienta. Pero no está calculado para que el aire de dentro del inmueble donde está instalado esté en las condiciones óptimas para la vida y el desarrollo de la vida de las personas que allí habitan, trabajan o lo que sea. Es decir, ese es el aspecto fundamental. Sí que es cierto que un sistema de ventilación coge el aire de la calle y como tiene un intercambiador de calor en los que están certificados PASIV y los que se ponen en las casas pasivas, el aire entra dentro de la vivienda preacondicionado. ¿Qué se consigue con esto? Que en vez de a una temperatura de 40 grados o de 0 grados, entre el aire dentro de la vivienda o de la oficina, comercio o el inmueble que sea, que entre a 16 aproximadamente. Luego a esto se le añade un sistema de calefacción. Es decir, puede ser después de la máquina se pone un sistema eléctrico, una resistencia térmica que lo que hace es calentar ese aire hasta la temperatura óptima, o suelo radiante, paredes radiantes, radiadores convencionales, eso ya cada uno lo que quiera y depende del lugar donde estemos y lo que nos guste más o menos. Entonces, la cuestión es que si tú tienes ya dentro de tu local, vivienda o lo que sea, un sistema de climatización, habría que estudiar qué tipo de sistema tiene, si es de los que son lineales y de aquí se van sacando ramificaciones a las diferentes estancias o no estancias, pero sí a los diferentes puntos para repartir ese aire climatizado o no. En el sistema PASIV lo que se hace es, tienes una entrada con un intercambiador de calor y esta es la entrada dentro del edificio y esta es la salida, ¿vale? Esto, de aquí, se lleva cada tubo a cada habitación. ¿Para qué? Para que el diámetro de estos tubos sea estrecho. ¿Y qué quiere decir que es estrecho? Aparte de que ocupa poco, que la velocidad del aire no es elevada, con lo que el aire que te llega a ti va a una velocidad tan baja que no molesta. Normalmente cuando tenemos estos sistemas, si esto fuesen mesas, si esto fuesen mesas, y aquí tenemos 3 mesas, a esta persona que está trabajando en este puesto intermedio, no lo está pasando muy bien porque le da el aire frío a 16 grados o 13 grados o 10 grados directamente a él. Y sin embargo, a estas dos, pues les viene mejor. Pero sin embargo, a una que está aquí, casi ni siente el aire frío. Lo que pasa aquí es que la velocidad es baja y renueva todo el aire de la vivienda. O local, oficina y demás. ¿Qué es lo que se puede hacer para este tipo de estas climatizaciones ya existentes, convertirlas en un sistema PASIV? Lo primero de todo hay que estudiar cómo está, si está así o está en un sistema como este, que es en forma de individual, digamos, en vez de aquí, que esto es un tubo, normalmente lo vemos un tubo grande que disminuye y ya se corta.
que son los tubos cilíndricos que vemos normalmente, que están así, curvos, y van haciendo como embudos. Si tenemos un sistema así, lo suyo es, uno, ver qué tipo de máquina tenemos, a ver si tiene un rendimiento adecuado. Y si están en las condiciones óptimas. Y me refiero, si tienes una máquina que tiene 30 años, probablemente, con un 99,99% de probabilidad, no vaya a funcionar a un rendimiento óptimo. Y además, puede que tenga mejor o peor mantenimiento. Pero sea como sea, si esa máquina es muy antigua, el rendimiento no es bueno. Lo suyo es que si tenemos este sistema, se instale otra máquina. Y que ya no sea de refrigeración, que ya sea una máquina de ventilación con poscalentamiento, aprovechando toda la distribución interior. ¿Qué pasa si esos diámetros son mayores de los que se calculan habitualmente en las casas pasivas? Bueno, pues que habrá que poner unos elementos intermedios para que se disminuya la velocidad dentro de los tubos y no suene ni vaya a notarse en las personas. Dentro de estos tubos, si suenan, se meten unos cilindros, es como un tapón, ¿vale? Que se mete aquí dentro, pero este tapón está formado por como si fueran pajitas. Entonces, todo esto está lleno de pajitas y lo que hace es que como el aire tiene que pasar por todos y cada uno de esos tubos más pequeños, uno disminuye la velocidad, con lo que disminuye la acústica, no pinta. Que si dejásemos en un tubo grande sin todo esto, si fuera esto así, sí que haría un ruido. Entonces, esa sería la forma. Si tenemos este sistema de aquí, tendríamos que cambiar de aquí para allá. Y me refiero, las derivaciones individuales a cada uno de estos aparatos son individuales, con lo que son estrechas. La que no es individual es esta. Entonces sería cuestión de entroncar unos tubos nuevos a estos aparatos. Y estos entroncarlos a un plenum y a la nueva máquina de ventilación. ¿Con esto qué se gana? Uno, el confort térmico dentro del edificio es mucho mayor. La calidad de aire dentro del edificio es mucho mayor. Con lo que las personas que están viviendo dentro de ese edificio, ya sea en horas de trabajo o en horas de ocio o cualquier tipo, las personas que están viviendo dentro de esos edificios, ya sean de trabajo, de vivienda, de ocio o de cualquier tipo de uso, tienen una mejor oxigenación y tienen una calidad de vida mucho mejor. Esto implica que los rendimientos aumentan porque la cantidad de dióxido de carbono que se acumula dentro de los espacios donde normalmente estamos, ya sean colegios, vivienda, oficinas y demás, hace que no nos oxigenemos tanto como deberíamos. Y eso hace que nosotros nos cansemos mucho antes. Por eso, al final de la jornada laboral o al final del tiempo del colegio y demás, las personas, ya sean los niños o adultos, están mucho más cansados, mucho menos receptivos y mucho menos proclives a trabajar y a absorber información. Con lo que no es solamente un rendimiento económico que se pueda cuantificar en cuánto gasto, cuánto ahorro, sino que el rendimiento de las personas que van a estar allí va a aumentar. Y eso no es cuantificable a día de hoy, depende de cada empresa, depende de cada casa y sobre todo es a nivel de salud, que no se cuantifica en dinero. Aparte de esto, ¿qué se consigue? Al tener una máquina de renovación de aire nueva, lo que conseguimos es que su rendimiento sea mucho mayor, con lo que su consumo, es menor. Por ser nueva, es menor. Por ser de alto rendimiento, lo que produce cuesta mucho menos producirlo. Y además, con este sistema, lo que se consigue es que
no haya que calefactar ni refrigerar tanto el edificio. No solo depende de la máquina de ventilación, depende cómo esté aislado, cuántos puentes térmicos tenga, del tipo de ventanas. Por eso no digo una cifra exacta, porque depende de cada edificio. ¿En dónde se puede colocar esto? En cualquier sitio. Y me refiero colegios, institutos, ayuntamientos, oficinas, talleres, en todos los sitios donde vaya a haber personas y se necesite una calidad de aire. Y con ello me refiero a un almacén que está abierto, pues no. Ahí no es necesario. Pero en las oficinas que están dentro de esa nave industrial donde está el almacén, pues ahí sí es necesario. Y más que normalmente en un edificio industrial tampoco suele tender a estar lo mejor aislado del mundo, con lo que todo va ayudando a rebajar esa factura a final de mes. Esa factura que se compone de dos, como hemos hablado, de la factura económica del pago de la calefacción o de la refrigeración del lugar, la factura a nivel de personal, del bajo rendimiento que pueden llegar a tener estas personas al final de la jornada, cuando ya el ambiente está más cargado y demás, y todo eso sí que se repercute a nivel muy alto en toda la parte empresarial, pero también en la parte escolar, ya sea colegios, institutos o universidades, porque al final lo que se pretende ahí es que las personas que estén estudiando saquen el mayor rendimiento. Si sacan el mayor rendimiento, a los profesores les va a costar menos dar clase, a los alumnos les va a costar menos sacar las materias adecuadamente. Y eso va a producir un bien general para la sociedad. Pero también en tu casa, porque si tú descansas bien, no tienes altos niveles de humedad, porque esta máquina ventila permanentemente, con lo que no se produce moho ni en casas, ni en oficinas, ni en ningún sitio. Con lo que no se producen mohos ni condensaciones, tienes el oxígeno a niveles adecuados y el resto de los gases también dentro de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Tú vas a descansar mejor, tú vas a respirar mejor, tú vas a tener menos asma y problemas respiratorios. Con lo que al final todo eso es una factura también a nivel de salud. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa te leo en comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanilla. ¡Hasta luego!